Donald Trump anuncia hoy el lanzamiento de lo que algunos consideran como la madre de todas las batallas comerciales, un paquete de aranceles que busca recuperar la industria manufacturera y el empleo en ese país, pero que se prevé puede poner de cabeza el sistema global de comercio. ¿Serán gravámenes recíprocos o generales? ¿Habrá excepciones? Todo eso se sabrá hoy por la tarde de este 2 de abril, que el presidente estadounidense bautizó como el Día de la Liberación. Trump dio algunos indicios, pero hasta ahora solo hay incertidumbre sobre el diseño concreto de los aranceles. El presidente insiste en que serán el comienzo de una nueva era dorada para Estados Unidos. Estamos en el Día de la Liberación, como saben, el 2 de abril, y no me refiero a Canadá, sino a muchos países que se han aprovechado de nosotros como nadie pensó que fuera posible durante muchas décadas. Y eso se tiene que acabar. Acabaremos teniendo muy buenas relaciones con Canadá y con muchos otros países. Con algunos probablemente no. No será agradable. Pero creo que la mayoría de los países estará de acuerdo conmigo en que muchos de ellos se han disculpado. Han dicho, nos hemos aprovechado. Bienvenidos. Hablamos con Ana Nieto, nuestra corresponsal para temas de economía, muy temprano desde Nueva York. Ana, es el Día de la Liberación, así lo bautizó Donald Trump. ¿De qué se tiene que liberar la primera economía del mundo, según el presidente de Estados Unidos? Donald Trump ha estado argumentando que solo los aranceles van a corregir años de políticas comerciales injustas que han servido para que otros países se hayan aprovechado de Estados Unidos. El presidente no hace más que recordar el hecho de que existe un amplio déficit comercial y que el país se ha desindustrializado. En este sentido, presenta los aranceles como un corrector. Y lo hace en tonos épicos, en tono propagandístico, para resolver todos los problemas y de un futuro que se presenta en clave bastante evocadora. También se presenta como una herramienta que va a ayudar a que las cuentas del Estado puedan asumir la rebaja de los impuestos que ha prometido, que prepara desde hace tiempo y que es la receta conservadora para el crecimiento económico. Eso sí, Trump ha estado transmitiendo continuamente que los aranceles los pagan los exportadores, que no es un impuesto, cuando es un impuesto, y ya ha asumido que va a haber subidas de precios. Eso sí, ha dicho que ahora mismo no le importa. Entre tanto, Ana, hay bastante incertidumbre desde que empezó la presidencia de Trump, porque hubo idas y venidas con algunos anuncios, porque sobre estos aranceles que se van a anunciar hoy también depende de qué funcionario habla, dice cosas distintas. Hoy, 2 de abril, habrá una importante escenificación en la Casa Blanca. Como decimos, hay incertidumbre. ¿Cuáles son las posibilidades que se barajan de esos aranceles? La primera posibilidad es que realmente sean unos aranceles recíprocos y que sean dólar por dólar. El encaje es bastante complicado porque se están analizando no solamente los aranceles de cada país, sino también otras barreras que llaman comerciales, como pueden ser las subvenciones, la regulación, crucialmente el IVA para Europa. Entonces, habría distintos porcentajes para distintos países, habría distintos aranceles. La otra opción sería un arancel lineal del 20% para todo el mundo. Esto es algo que también se está discutiendo, que pueda ser viable y que haya países que a lo mejor tengan un porcentaje menor, que no solo sea del 20%, quizá ese 20% esté reservado para países que tengan un superávit comercial mayor con el de Estados Unidos. En cualquier caso, la cifra del 20% es muy elevada y estaría poniendo en guardia a muchos legisladores, no solamente demócratas, sino también republicanos, que podrían repensarse que el presidente tenga esta autoridad de emergencia comercial para imponer estas tarifas, porque es muy elevado realmente. Y en este contexto, Ana, hacer a Estados Unidos grande otra vez, el inicio de una nueva era dorada, la recuperación de la industria manufacturera, son todas evocaciones a un pasado brillante, como lo decías anteriormente. ¿Cómo se inserta históricamente, según Trump, en ese pasado brillante, esto de recurrir a los aranceles como núcleo de la política económica y también exterior?
Sí, bueno, la verdad es que mucha gente se pregunta cuándo es el again de esta hacer América grande de nuevo, ese de nuevo, ¿cuándo es este de nuevo? Trump, en cualquier caso, en materia de aranceles se ha referido siempre a finales del siglo XIX, cuando William McKinley presentó los aranceles y empezó a haber cambios en la política comercial. Se subieron los aranceles hasta el 50%, entonces la sociedad de Estados Unidos había hecho el cambio, estaba cambiando de una sociedad agraria a una sociedad industrial, pero el efecto de los aranceles no fue el éxito que se esperaba. Hubo crecimiento industrial, sí, pero también hubo grandes subidas de precios y los republicanos, que en aquel momento eran proteccionistas, perdieron las elecciones. En 1930 volvió a intentarse la imposición de aranceles con la ley Smoot-Hawley, bienes importados, y dio lugar a represalias por parte de los países, de los socios comerciales de Estados Unidos entonces, y se llevó al mundo a una gran caída del comercio que complicó aún más los efectos de la Gran Depresión. Si estos ejemplos no muestran que el camino de los aranceles no es efectivamente el mejor de todos, también hay que recordar que cuando se impusieron estos aranceles, la economía de Estados Unidos y el mundo era muy distinta. En el caso de Smoot-Hawley, en los años 1930, las importaciones eran el 1,4% del PIB. Ahora mismo son casi el 14% del PIB y muchas de las importaciones vienen a bienes intermedios. Es decir, que el efecto que pueda tener sobre la cadena industrial de Estados Unidos puede ser también muy importante y muy negativa. Sea como sea, es un quiebre en la historia reciente de la política comercial de Estados Unidos, sean o consideremos gobiernos republicanos o demócratas. A juzgar por lo que leemos en las últimas semanas, para algunos estamos hablando de algo más que de unas medidas proteccionistas. Estamos hablando de un rediseño del sistema de comercio financiero y global. De eso nos mencionabas algo en la pregunta anterior. ¿Cuál sería ese plano? ¿De qué se habla? Trump quiere que Estados Unidos sea una potencia exportadora y además reducir los impuestos a los ingresos a la mínima expresión. Para alcanzar estos objetivos hay rumores de lo que se conoce que quiere que se ponga en marcha, que sería el Acuerdo de Mar-a-Lago, un pacto global para devaluar el dólar y así hacer las exportaciones más competitivas, pero manteniendo esta divisa como la divisa internacional, la divisa en la que se están comercializando materias primas, el petróleo, el cobre, por ejemplo. Se especula que para conseguir estos objetivos haya 4 pilares fundamentales. El primero es que los países que tengan bonos del Tesoro en sus reservas, bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cambien por títulos a 100 años. También que se cree un fondo soberano para comprar divisas y depreciar así el dólar. Y, por último, estos aranceles y la coacción que pueda haber a países en materia de defensa o en materia comercial para que se avengan a las condiciones que se impongan y se mantenga así el dólar devaluado, pero aún así relevante. La mayor parte de los economistas consideran que esto es absolutamente inviable. Y se refería, Ana, con ese acuerdo de Mar-a-Lago, no es un acuerdo que exista o que se haya firmado formalmente, ni mucho menos, pero hace referencia al acuerdo de Plaza o del Hotel Plaza en Nueva York, con el que en 1985 Estados Unidos y las principales economías de esa época intentaron atacar con una serie de medidas la fortaleza del dólar en esa época que estaba perjudicando a la economía de Estados Unidos. Como ven, tenemos ahora a Gerard Falleda, que se incorpora desde Bruselas. Lo que se anuncie hoy va a tener efectos globales, pero queremos hablar, y por eso lo tenemos a Gerard, queremos hablar particularmente de Europa. Gerard, muchas gracias por participar. ¿Cómo evalúa la Unión Europea que podría ser afectada por estos anuncios, por estos aranceles? Hola, gracias a vosotros. Pues claro, la Unión Europea aún está un poco esperando exactamente cuál va a ser el anuncio de Trump y exactamente hasta qué punto se aplican y cuándo entran en vigor. El otro día justamente una fuente comunitaria nos decía, desde la Comisión Europea nos decían que no saben exactamente los aranceles que van a aplicar y no saben, digamos, a qué va a afectar exactamente.
Ellos ya saben, digamos, que va a afectar a la industria, digamos, del acero y el aluminio. Saben o temen que va a afectar también de manera importante a la industria del automóvil, semiconductores, y también temen, sobre todo, por ejemplo, al sector del vino o del champán, que para algunos países, como es obvio, Italia, Francia sobre todo, es un sector muy importante y las exportaciones de Estados Unidos son muy importantes. También temen, por ejemplo, las farmacéuticas de Irlanda, que tiene, digamos, que exportan mucho a Estados Unidos. O sea, en general temen estos sectores, pero no saben exactamente hasta qué punto puede afectar y cuántos, digamos, y hasta qué punto, cuántos millones de transacciones, digamos, se pueden ver afectadas por los aranceles de Trump. Incluso no saben si va a coger el IVA en el sentido que es también un importe, un arancel, o no va a tomar el IVA como un arancel. O sea, vamos a ver exactamente hasta cómo son los aranceles de Trump, y a partir de aquí va a reaccionar la Unión Europea, que de momento no quiere dar más pistas por eso. Y la situación se hace más compleja aún porque además de las diferencias sectoriales en cómo van a ser afectados cada sector, también habrá diferencias por países. Entonces supongo que ahí también habrá alguna disputa entre las medidas que va a tomar la Unión en respuesta. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que no quieren tomar medidas en represalia, pero que Europa tiene un plan sólido para hacerlo de ser necesario. ¿Cómo responderá en ese caso la Unión Europea, Gerard? Claro, la intención siempre de la Unión Europea, de la Comisión y de los Estados, que es verdad que hay división, no mucha división, para ser un tema tan sensible, de momentos vemos que todos los Estados miembros piensan un poco igual y que quieren, digamos, proteger a Europa y a sus industrias y a sus economías. Pero la intención siempre de la Comisión Europea es avisar, como mínimo, a Trump de que tienen instrumentos para para golpear de vuelta los aranceles que aplique. Y en este sentido hay una ley, una normativa que es bastante nueva, se aprobó el 2023, ya pensando en que podría empezar otra vez una guerra comercial con Estados Unidos o con otros socios, de que se abre la puerta, o sea, hay un amparo legal para que se pueda, por ejemplo, limitar el nombre de la tasa de importaciones en según qué sectores, como se ha hecho ya también, por ejemplo, con el aluminio y el acero, no a través de esa ley, pero de otras normativas. También se puede excluir a empresas estadounidenses de licitaciones públicas de la Unión Europea o de administraciones estatales regionales europeas. O sea que hay, digamos, se han preparado legalmente para tomar, digamos, contramedidas, y sobre todo para avisar a Trump de que si él tira para adelante, la Unión Europea también lo va a hacer, y el objetivo final siempre es que la Unión Europea quiere negociar y evitar, digamos, esta guerra de aranceles, esta guerra comercial. Vamos a ver si tiran para adelante los dos. Volvemos a Nueva York con Ana, porque hablábamos de sectores y de las diferencias en cómo van a ser afectados. Ahí también hay diferencias según el sector. La última pregunta para cerrar: ¿cómo percibís la opinión de los empresarios? Aunque la opinión será diferente justamente según el sector. ¿Hay apoyo, hay silencio? ¿Qué es lo que dice el mundo de los negocios en Estados Unidos sobre esto que se va a anunciar hoy? Hay mucha incertidumbre, hay mucha presión y hay mucha anticipación de compras para evitar el impacto de los aranceles. De hecho, el déficit comercial se ha disparado en estos meses precisamente porque se están construyendo inventarios, y no solamente las empresas, también los consumidores, que han estado yendo en tropel prácticamente a los concesionarios para comprar un coche cuanto antes y evitar este 25% que ya se ha anunciado. Los empresarios pequeños están empezando a sufrir la punzada de lo que traen de China, porque muchas empresas con márgenes muy estrechos realmente no pueden asumir el aumento de los costes. Van a tenerlo que pasar a unos consumidores que ya venían preocupados con los efectos de la inflación, no solamente porque los precios suban, sino porque los precios están ya muy altos, y subirlos un poco más realmente hace bastante daño al consumidor.
Para las grandes empresas, pues siempre había habido una vía de negociación y de lobby para buscar excepciones a los aranceles o excepciones a las decisiones que se tomaban en Washington. Parece que en esta ocasión esta vía no se ha abierto, que no se va a abrir, parece que no va a haber excepciones y en este caso realmente está todo el mundo haciendo cuentas y viendo cuál es el alcance de los aranceles. Si realmente son lineales para todo el mundo, va a suponer un grave problema porque no va a haber forma de buscar una cadena de proveedores en un país en el que no haya aranceles. Se habla mucho de aranceles, pero también, y dadas las acciones que está tomando Trump con las universidades, con las firmas de abogados, con las que está amenazando a sus negocios, no hay duda de que ahora mismo no es posible tener una disensión clara en estos momentos. Bien, en 2022 Putin acabó con la arquitectura de seguridad global de la posguerra y la posguerra fría. Ahora parece que quiere hacer lo propio Donald Trump con el sistema financiero y comercial mundial. Vamos a seguir, por supuesto, todo lo que pase a partir de hoy, a partir de los anuncios, y agradecemos a Ana Nieto por madrugar, por hacerse estos minutos para hablar con nosotros, nuestra corresponsal para Economía en Nueva York, y a Gerard Falleda Soler, por supuesto, desde Bruselas también. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.